El futuro de la iglesia. Mira, en Hebreos dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. A mí me encanta esta escritura porque creo que nos habla de, primero, que el reino de Dios es mucho más grande y poderoso que la iglesia. Es inconmovible. Nadie lo puede tumbar, nadie lo puede quitar. Es inconmovible. La iglesia va a pasar por muchas pruebas y dificultades y muy movible la iglesia. Pero la iglesia no es lo mismo que el reino de Dios. El reino es mucho más profundo. El reino está conectado con Dios. La iglesia quiere y trata de ser parte del reino. Trata y tiene su lugar en el reino. Pero es más bien una versión humanística del reino de Dios. Pero sí es el reino, pero no es exactamente lo mismo. El reino de Dios es mucho mejor. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando yo viví cerca a la UNAM con los hermanos, con Francisco y Juan Enrique y John Porter y el lugar donde vivimos era una área muy pobre y pocas veces teníamos agua, electricidad y gas en el mismo día. A veces teníamos electricidad, a veces no teníamos agua, a veces no teníamos gas para calentar el agua, para tomar una ducha caliente. Era un barrio pobre. Veo en todos los lugares del mundo, en todos los países, los barrios pobres, las cosas no funcionan correctamente. Aunque tienen la idea, aunque tienen la intención, las cosas no funcionan bien. Y en Puerto Rico, cada 2 días cortaron el agua y tenemos que pasar un día o 2 días sin agua. Entonces aprendimos cómo guardar agua para los días que no nos daban agua. Así es el reino. El reino es el barrio de la iglesia, del reino. La iglesia es el barrio pobre del reino de Dios, donde tenemos la intención, tenemos la visión, pero prácticamente no hemos llegado. No, las cosas no funcionan como deben. Y nunca va a ser así. Mira, si las iglesias del Nuevo Testamento eran tan problemáticas y fueron dirigidas por apóstoles que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, claro, nosotros vamos a tener problemas también. Y eso es parte del reto de crecer. Pero inspirados con gratitud podemos adorar no a la iglesia, sino a Dios, no a nuestra manera, sino a la manera que Él le agrada, la manera que Él quiere, con temor reverente. Entonces, yo tengo toda confianza que la iglesia va a seguir adelante fuerte, la parte que es realmente el reino de Dios. La parte que no es el reino de Dios, eso se va, como dijo Pablo, se va a quemar, no va a durar, va a cambiar, va a disminuir. Ahora, un concepto importante es entender los tiempos en que vivimos. En Primera de Crónicas 12 dice, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Es importante entender en qué tiempo vivimos, qué está pasando en el mundo, el mundo ha cambiado muchísimo. Hoy día no es para nada como lo que era el mundo cuando yo me convertí en 1983. El mundo ha cambiado mucho. Y si yo voy a ser discípulo, si yo voy a llevar a cabo la misión de Dios, si yo voy a vivir en el reino de Dios, yo tengo que entender los cambios. También en Esther dice que de inmediato el rey consultó a los sabios conocedores de los tiempos, porque era costumbre que en cuestiones de la ley y justicia el rey consultara a los expertos. Los expertos eran los hombres que entendieron los tiempos.
entendieron qué está pasando en el mundo hoy día. Hay dos palabras en griego para tiempo. Uno es kairos y otro es cronos. Cronos, obviamente, como cronología, es lo que pensamos cuando pensamos de tiempo. El reloj marca pasando tiempo, esos cronos. Kairos es diferente. Kairos es entender la importancia del momento, entender qué pasa en los tiempos, ¿no? La importancia. Kairos, aquí está, hay una definición. Kairos trata de aprovechar el tiempo correcto, distinguiéndolo del concepto más genérico de cronos o tiempo cronológico. Implica comprender las matices y dinámicas de una situación y reconocer su oportunidad única. Entonces, el rey quería hablar con los hombres que entendieron Kairos, ¿no? Que entendieron el momento. Y nosotros como maestros, como líderes, como discípulos, es importante entender nuestro Kairos, ¿no? Hace poco una de las teólogas que tenía que leer su Biblia, su libro, perdón, y habla de los cambios de los movimientos de Dios. Y habla específicamente, que ella se llama Phyllis Tickle, de que cada 500 años la iglesia cristiana ha pasado por un tiempo grande de cambios, que cambió su manera de practicar la iglesia, ¿no? Su manera de ser la iglesia cambió. Lo que significa ser cristiano cambió. Lo que significa ser la iglesia cambió. Primer cambio grande, 500 después de Cristo, realmente era 476, una fecha importante que puede estar en el examen, era la caída de Roma, ¿no? El imperio de Roma occidental oficialmente se cayó. Roma fue, lo atacaron a Roma y cayó el imperio de Roma, por lo menos en el occidente. Lo marcan como los 500 años. 1000 años, 500 años después, tenemos en 1054 la división de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Eso cambió radicalmente. Por la primera vez oficialmente había dos iglesias. Los primeros 1000 años, una sola iglesia. De repente hay dos iglesias. Eso fue, obviamente, llegando a ese punto, tomó más que un año, tomó como 200 años, pero llegaron a un punto, 1054, cuando el Papa de Roma expulsó el Papa de la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla. Eso marcó ese momento, 1554. Ahora, 500 años después, Martín Lutero pone su papel criticando la iglesia, los 95 tesis, criticando la iglesia católica, 1517, y empieza el movimiento de protestantes. Ahora, entonces, esos marcan la historia de la iglesia, cambios grandes y significantes cada 500 años. Ahora, 500 años después, aquí estamos 2000 y la iglesia cristiana está cambiando radicalmente. Lo que significa ser cristianos está cambiando, lo que significa ser la iglesia está cambiando. Yo hice una investigación en Pepperdine, investigando cuáles iglesias están creciendo y por qué. Cuáles movimientos se están moviendo y por qué. Y esto, lo que yo encontré, lo que tenían en común era, número uno, los que tenían grupos pequeños o iglesias en casas. A veces podría ser una iglesia grande, pero su organización principal era los grupos, lo que nosotros llamaríamos charlas bíblicas, ¿no? Grupos pequeños que se reunían en casas. O hay muchas iglesias que son nada más iglesias en casas y no tienen reuniones grandes.
Pero esos son los grupos o las iglesias que están creciendo y avanzando más que cualquier otra. Número dos, los que son un movimiento que incluyen a los pobres y marginados. Aquí en los Estados Unidos, todas las iglesias que están creciendo rápidamente tienen ministerios latinos, ministerios en español. ¿Por qué? Porque son la población marginados, son la población de pobres y marginados. Y el otro grupo grande son la gente morena, de los aún americanos, pero que vienen de barrios pobres. Y ellos son las iglesias que crecen más rápidas. Número tres, que tienen líderes con mentalidad misionera. No, eso es muy importante. Por ejemplo, los líderes en la iglesia católica típicamente no tienen una mentalidad misionera. Es más bien cuidar solamente la iglesia. Las iglesias que están avanzando y creciendo siempre están buscando una manera de avanzar, de compartir, de dividir y plantar nuevas iglesias o en su ciudad o en el país o en el mundo. Pero tienen esa mentalidad misionera. Número cuatro, un movimiento centrado en la juventud, es decir, que ponen mucho enfoque en convertir a sus hijos y enseñar a sus niños. Todas las iglesias que crecen rápida tenían esto en común. Habían puesto mucho enfoque en enseñar a sus hijos y a sus adolescentes y convertir la nueva generación. Por supuesto, nosotros teníamos eso con el enfoque de universitarios, ¿no? Evangelizando a la gente joven. También con nuestras charlas bíblicas, eso eran nuestros grupos que se reunían en casas. Número 5, movimiento de religión pura, es decir, que practicaban la religión pura, es decir, ayudar a los pobres. Las iglesias en el mundo que crecen más rápido son iglesias que sirven en sus comunidades y ayudan y practican la religión pura de que habla la Biblia. Número 6, y esto es nuevo, esto lo descubrí después, que en muchos casos son iglesias que están enfocándose o cambiando a enfocarse en la formación espiritual. Y ustedes, yo creo que todos ustedes ya tomaron una clase, introducción a la formación espiritual, y saben la idea de formación espiritual es enfocar en la vida espiritual, ¿no? Y caminar con Dios. Y número 7, iglesias creativas, progresistas y ortodoxas. Es decir, hoy día, en nuestro movimiento especialmente, hay una tensión entre líderes que se consideran más progresistas y líderes que se consideran más ortodoxas. Las iglesias que crecen saludablemente, porque hay iglesias que crecen rápida pero no son saludables. La misma manera que nosotros crecimos, con mucha presión, mucha culpabilidad, mucha vergüenza, mucha presión sobre la membresía. Yo estudié las iglesias que se consideran saludables, creciendo rápidas, y eran un cambio o un balance de creatividad progresistas y también ortodoxas, es decir, que se enfocaron en cumplir la Biblia y no dejaron la Biblia, no abandonaron las convicciones bíblicas. Y eso es muy importante notar porque hay un mito en el mundo de que para ser una iglesia exitosa uno tiene que dejar las convicciones bíblicas, especialmente en cuanto a cosas como homosexualismo o las límites que dicen convicciones bíblicas básicas, pero que no son populares en la sociedad, ¿no? Y eso no es cierto. La verdad es que si la iglesia puede ser creativa y progresista y ortodoxa, eso es como una receta que lleva al crecimiento y salud. Entonces, ¿cuál es nuestro Kairos hoy día? ¿Cuáles son los tiempos en que vivimos nosotros? Y eso es importante para entender el futuro de la iglesia. Vivimos en el mundo postmoderno, ¿no? Es decir, que ya hemos pasado por la época de moderna
y todo está cambiando. Vivimos en un tiempo de cambios grandes, socialmente, políticamente. Las generaciones están cambiando de mi generación a la generación de generación X y millennials y generación Z, ¿no? Eso está cambiando. La tecnología está cambiando rápida y grandemente el mundo y el ambiente del mundo por la tecnología ha cambiado muchísimo. Hay una guerra en Ucrania, si tiran una bomba, nosotros sabemos de la bomba 5 minutos después. Si alguien se muere en un pueblo muy lejos, alguien mata a alguien, nosotros sabemos. Es decir, que vivimos en un mundo muy peligroso porque sabemos todo lo malo que está pasando y eso cambia el ambiente del mundo. Y hay un impacto grande en cuanto al estado emocional de la gente, y eso vamos a hablar. Estamos viviendo en la era post-cristiana, es decir, que el cristianismo ya no es la influencia principal de la sociedad. Eso ha pasado, eso ya ha cambiado. Y depende en cuál país, ¿no? Es un poco diferente. Cuando yo fui a visitar a El Salvador y dar unas lecciones en El Salvador y tenían letreros que decían Jesús es mi Señor y versículos y yo pensé, wow, eso nunca se ve en California. No, no, no son obviamente religiosos, ¿no? La religión es mucho más quieto, más, no, no es obvio en la sociedad. Ahora, en lugares, yo acabo de visitar a mi hija en Texas, mucho más religiosa, ¿no? Vamos a un restaurante y mucha gente oren y antes de comer. Y eso me impactó. Wow, no somos los únicos orando antes de comer. Pero la gran mayoría es post-cristiana, no tan religioso. Ahora también en las iglesias hay un cambio grande pasando en cuanto a formación espiritual. Como acabamos de hablar, de que hay como un movimiento espiritual pasando por todas las denominaciones. Y esto es interesante. Yo estudié esto en la historia, que en tiempos en que la iglesia no es muy fuerte o están luchando o en problemas y el mundo está en problemas, siempre inspira un movimiento espiritual. Por ejemplo, en el siglo 3 y 4, con toda la persecución y la iglesia tenía muchos problemas, muchos fueron al desierto y vemos los movimientos monásticos, los padres y madres de la iglesia que se enfoquen en la espiritualidad. Lo mismo pasó en Europa en los siglos oscuros y tenemos muchos líderes y héroes como Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, que formaron movimientos espirituales para ayudar a los cristianos verdaderos poder caminar con Dios a pesar de todos los problemas con el mundo y con la iglesia. Ahora también vemos una convergencia científica, es decir, que muchos sociólogos, no sé si lo dices, sociólogos, dicen que están de acuerdo de que la época de confiar en la ciencia, en los científicos, ya ha pasado. La gente duda de los científicos como dudan de los religiosos y critican mucho a la comunidad científica. La pandemia probó eso, que por ser científico no necesariamente significa que lo van a escuchar. Hay opiniones, hay debate, hay tantas cosas en el Internet y todo el mundo tiene su opinión y ya no confían en los científicos. Lo mismo ya sabemos que eso pasó con los líderes religiosos que no confían en ellos. Si tú ves cualquier película que sale de Hollywood, si alguien es cristiano, va a ser alguien malo, va a ser alguien que es el malo, hipócrita, horrible, persona horrible. Y eso demuestra la manera que el mundo mira a ellos. Pero lo que ha pasado es que hay una convergencia científica con la religión. Y, por ejemplo, en mis investigaciones para mi doctorado,
yo tuve que leer muchos reportes de los descubrimientos científicos del valor de meditación, de oración, de memorizar escrituras, cómo nos impacta físicamente, cómo nos impacta emocionalmente, cómo mejora nuestros corazones, cómo mejora los órganos, cómo mejora el cerebro y mucho impacto. De hecho, el ejército de los Estados Unidos ahora está usando espiritualismo en el sentido de meditación, oración, escrituras, para entrenar a sus soldados, porque han descubierto que los soldados que practican su fe no regresan tan traumatizados como los que no tienen fe o los que no oran. Los que practican oración diario son emocionalmente mucho más saludables. Entonces, ellos están incluyendo esto en su entrenamiento. Entonces, vemos un tiempo muy interesante en que el mundo científico y el mundo religioso están juntando para trabajar juntos para dar la verdad al mundo que ya no cree en la verdad, que rechaza la verdad, pero tratando de ayudar al mundo, ayudar a la gente a entender que sí hay verdad y estas cosas realmente funcionan. En 2 Timoteo 3:1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Bueno, de una manera uno podría decir, pero ha sido así siempre. Yo leí este versículo a la gente cuando yo me hice cristiano y el mundo era muy diferente. Pero se nota, es obvio que estas cosas han empeorado, que el mundo es peor hoy día que hace 20 años, que hace 40 años, que la sociedad está empeorando y hay muchos problemas que no teníamos. Nuestro Kairos es un tiempo de mucha depresión, de mucho suicidio, de mucha ansiedad, de muchos problemas emocionales. Y nosotros, aunque somos cristianos, sufrimos de estas cosas. Nos afecta. Yo recuerdo en la iglesia en San Diego tuvimos 3 adolescentes que cometieron suicidio. Eso impactó grandemente la iglesia. Y yo hablé con un psicólogo que me dijo que hay una explosión, básicamente como una pandemia de adolescentes cometiendo suicidio. Entonces, es increíble el impacto. Entonces, y vemos que realmente toda la planeta está luchando con depresión. El cirujano del gobierno de los Estados Unidos salió con un reporte diciendo que hay una epidemia de solitud, de gente se sienten solos, que no tienen amistades, no tienen familia, que andan viviendo solos y deprimidos. Que es decir, que ha llegado a un nivel de crisis en el país que está afectando el país. Pero yo veo en muchos países, en muchos lugares. Aquí en los Estados Unidos hay una tensión tan alta de lo que está pasando políticamente. Muchos están hablando de que los Estados Unidos va a caer en una guerra civil en los próximos 5 años. Y crea mucha tensión y en todos los países saben de las guerras, saben de los problemas políticos. Eso afecta a todo el mundo, todo el mundo. Yo leí este dato que dijo la escuela secundaria promedio, un adolescente en los Estados Unidos experimenta los mismos niveles de estrés que un paciente psiquiátrico de la década del 1950. Eso es increíble, que básicamente lo que causó a alguien estar en el hospital en los 50 hoy día es la persona típica, ¿no? Tanta ansiedad, estrés y retos emocionales. Y otra vez, yo creo que los Estados Unidos es uno de los lugares peores en cuanto a eso, pero lo he encontrado en todos los países.
Vivimos en un mundo súper distraído y desilusionado, ¿no? Por toda la información, las cosas y cosas sociales y depresión que nos impacta. John Ortberg, uno de mis autores favoritos, dijo, para muchos de nosotros el gran peligro no es renunciar a nuestra fe, es que nos distraeremos, apresuraremos y preocuparemos tanto que no nos conformaremos con una versión mediocre de ello. Simplemente ojearemos nuestras vidas en lugar de vivirlas realmente. Es que vivimos tan distraídos y preocupados que no estamos viviendo para nada la vida de que Jesús dijo, una vida llena del amor de Dios, una vida de paz, de shalom, una vida de amor, una vida, la vida llena de que habla Zoe, de que habla Jesús. ¿Cuál es nuestro Cairo? También que todas las iglesias están luchando. Todas las iglesias han perdido muchos miembros y han bajado. Normalmente sabemos de nuestra iglesia o nuestra región, pero la verdad es que está pasando con todas las denominaciones y todas nuestras iglesias. Estamos bajando. Y una investigación que hizo Barna hace poco, y lo llamaron el crisis del mundo, que 38% de los pastores están considerando dejar el ministerio de tiempo completo. 35, solamente 35 considera espiritualmente saludable. Es decir, que muchos líderes están luchando con su fe, con su condición emocional. En la iglesia, yo estoy en un comité que estudiamos el bienestar de los ministros. Básicamente descubrieron lo mismo. 38% de los pastores están considerando dejar el ministerio de... perdón, ese es el dato del otro. Es 35% en las iglesias de Cristo Internacional. Y 52% de los ministros en las iglesias de Cristo Internacionales piensan que la iglesia o ser líder en la iglesia ha dañado a sus familias. Eso no es bueno. ¿Cuál es nuestro kairos? Estamos siendo probados. Nuestro amor hacia Dios, el uno al otro, nuestra fe, la confianza y la perseverancia, nuestra paz que viene de la espiritualidad, está bajo reto, ¿no? Estamos siendo retados por Satanás y yo creo Dios lo está permitiendo para hacernos profundizarnos más en Él. Santiago 1 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Las pruebas que estamos pasando, las tentaciones, la debilidad que vemos, eso nos reta a profundizar y establecer nuestro amor, encontrar nuestra fe y caminar con Dios para vivir en la paz. La espiritualidad nos da la paz. Y yo creo que eso es bueno, aunque es difícil ser retado, es difícil pasar por dificultades. En la iglesia salió hace poco un estudio que hizo Andy Fleming del crecimiento de las iglesias de Cristo. Creo que lo mencioné en la clase. 73% de los miembros de las iglesias de Cristo dejan la iglesia. 73%. Eso es un número bastante alto. Solamente 27 personas son 27% de personas siguen fieles. Y yo creo que eso demuestra lo que está pasando, ¿no? Muchos hermanos, muchos líderes con que he hablado, quejan de andar cansados, estresados, preocupados, ansiosos y básicamente siendo retados por las mismas cosas del mundo, ¿no? La iglesia de Cristo, estos son los datos de la iglesia de Cristo tradicional, están perdiendo membresía rápida y fuertemente. Esto es el crecimiento de las denominaciones en comparación a los no denominaciones, ¿no? Que el grupo de que hablé en el principio, que sí están creciendo, pero todas las denominaciones principales
están perdiendo mucha gente. Estos son los datos según la generación, ¿no? Que en los últimos 20 años, mi generación, lo que se llama los boomers, bajó de 45% asistiendo a la iglesia a 32%. Generación X de 34% a 29% y millennials de 32 a 25%. Es decir, que menos y menos y menos personas quieren ir a la iglesia. Hay una explosión de libros que hablan de qué es una iglesia saludable, cómo cambiar la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las denominaciones están examinándose, están pensando cómo estamos, qué necesitamos cambiar. Porque lo que funcionaba en los 80s y los 90s ya no funciona. Y las iglesias están sufriendo. Y para nada pueden ser la luz del mundo si están luchando para sobrevivir. Tienen que hacer cambios para avanzar. Entonces, esto es el Kairos, ¿no? Desafíos sociales de raza, de género, justicia, roles de mujeres en la iglesia, desafíos políticos, polarización, guerras, redes sociales, desafíos de la iglesia, cultura, errores del pasado, trauma, madurez. Es una lista como la lista de Pablo, de todas las cosas que están pasando hoy día. Y por eso Pablo dijo a la iglesia en Efesios, tened pues mucho cuidado en cómo vives, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad porque los días son malos. Porque, por tanto, no seáis insensatos, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. No, perdón, esta es versión española. Pero el punto es que tenemos que poner atención cómo estamos viviendo, porque estos días de verdad son malos. Yo creo que en el futuro vamos a mirar estos días como diciendo, wow, ¿cómo sobrevivimos esos tiempos? En el mundo, en la iglesia, en la ciudad, muchos retos. Y ¿saben lo que hacen los cristianos espirituales? Regresan al Señor, ¿no? Eso es lo que hacen los cristianos. Pedro dijo en todos estos, perdón, está en la versión castellana. En todo esto os regocijáis mucho, aunque ahora por un poco de tiempo os haya tocado sufrir tristeza en toda la clase de pruebas. Estos han llegado para que la autenticidad comprobada de vuestra fe, de mayor valor que el oro, que perece, aunque sea refinado por el fuego, puede resultar en alabanzas, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Y eso es lo que estamos pasando. Esto es nuestro Kairos, ¿no? Estamos pasando por el fuego. Y el fuego va a purificar nuestra fe. Va a purificar, identificar nuestras convicciones. Estamos pasando por un tiempo de deconstrucción, donde todo el mundo está examinando la religión, examinando tu iglesia, examinando tus creencias y tú mismo estás examinando todo esto. Y la verdad es que, como ya hemos hablado en la clase anterior, eso es bueno porque nos causa profundizarnos, ¿no? Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ahora, versión internacional. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Más fácil de entender. Y terminamos aquí que Dios dice esto, habrá ahí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen en ese camino. No habrá ahí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Ahí no se les encontrará. Por ahí pasarán solamente
los remidos. Dios siempre pone el camino ante nosotros. El camino es seguir a Jesús. El camino es profundizar en tu fe, en tu amor. El camino es claro para el hombre o la mujer espiritual. A veces se confunde, a veces es difícil verlo, a veces es difícil porque a veces nos sentimos en una oscuridad, pero siempre Dios tiene la puerta ahí, siempre Dios tiene la solución. Y a veces lo hace a propósito para hacernos o forzarnos crecer y madurar. La respuesta, el camino adelante es bastante claro. Tenemos que practicar las cosas, el ministerio de Jesús, tenemos que enfocarnos en Él, practicar estas cosas. Todas estas cosas son cosas que enseñaba Jesús, regresar a Jesús. Y ese punto de regresar en hebreo se llama shuv, un concepto súper importante. Shuv en hebreo significa devolver o regresar. En sus diversas formas aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento, especialmente en Jeremías y los Salmos. En lo que en griego es metanoeo, que lo traducimos como arrepentimiento, o epistrefo, que significa volver, ¿no? Siempre el pueblo de Dios tenía que hacer lo mismo. En todo el Antiguo Testamento, cuando cayeron en problemas, tenían que shuv, siempre fue el mandato de Dios, regresar a tu Señor. En Deuteronomio 30 dice, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Dios siempre nos llama al arrepentimiento y nos espera. Yo creo que no hay diferencia hoy día. Tenemos los cristianos verdaderos, los discípulos de Cristo, los aprendices de Jesús. El camino es muy claro, regresar a Dios. Por eso estoy tan enfocado en la formación espiritual. En Oseas 14 dice, vuélvate Israel al Señor tu Dios, tu maldad te ha hecho caer. Piensen bien lo que dirán y vuélvense al Señor con este ruego. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Y dice en versículo 4, yo sanaré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo creo que lo que es realmente formación espiritual es volver a Dios. Lo que la iglesia necesita para el futuro es volver a Dios. Lo que los discípulos, todos los discípulos necesitan es volver a Dios y practicar shuv. Y Él nos va a bendecir. Eso nos va a ayudar a crecer y ser más y más como Él. Y paramos. Gracias por escuchar la clase y si la clase te ayudó, te animó, te inspiró, puedes por favor apoyarnos en este ministerio tocando el botón like o si quieres ayudar más, haciéndote miembro de nuestra página de YouTube tocando el botón subscribe. Y para aprender más y encontrar muchas más clases de espiritualidad, puedes encontrarnos en la página buencamino.global, buencamino.global. Gracias y que Dios los bendiga.